¿sí? Para que esto tenga resistencia estructural, en realidad acá son chapas, rodajas de chapa que están ranuradas y atravesadas por barras de cobre. Eso lo pueden ver en el laboratorio, lo van a poder ver. Ese motor, el motor asincrónico, es un motor que arranca solo. Y yo, como esto es uno de los métodos y todavía no han visto ese motor, les voy a explicar en este momento el motor asincrónico. ¿Está? Y se van a informar los que no han venido. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo tapaba esto? ¿No tiene tapita? ¿O sí tiene tapita? Sí, sí. No, la orilla es que tenía un cortocircuito. Sí. ¿Ves que no sé cómo... Conseguime, vos que sos el alumno brillante, conseguime una tiza blanca, hijo. ¿Puede ser? Ah, sí, sí, el alumno brillante. ¿Por qué Charamonte no lo cree? Charamonte. ¿Ah? ¿Por qué no crees que eres el alumno brillante? No, sí, lo creo. Ah, ¿lo crees? Sí, lo creo. Vamos a hacer una máquina ideal. Acá voy a hacer una máquina ideal. Esta máquina ideal la vamos a hacer bonita. No me gusta. Dice Charamonte que sí, si lo cree. Perdón, ¿no? Pero ¿cuál es ese celular que está sonando en forma permanente? ¿A quién le escriben tanto? Hay gente que está filmando, no puedo cortar el video. Ah. Bueno, mientras dibujan lo corto. Suena mientras filman. No, son mensajes, pero no podía bajarle el volumen porque estaba ya filmando el video, tenía que cortar el video. Vos sos los que filman. Ya el profe ya sabe quién. Sí, bueno. Me quedo con la pizarra. Los derechos, sí, más vale. Aparte me tengo que arreglar bien. ¿Se ve bien la perspectiva? Sí. Bien, porque yo como estoy cerquita, pegado al pizarrón, no veo. Entonces, acá le voy a hacer una sola espira. Le da la vuelta, ¿verdad? Entonces, esta máquina ideal, yo voy a hacer girar los polos en este sentido. ¿Está bien? En forma ideal, porque gira independientemente de lo que le va a hacer el rotor. Entonces, por la ley de Lenz-Faraday, un observador montado en el rotor se le va a inducir una fena allí, pero el sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha. Entonces, el flujo atraviesa la palma. El pulgar está hacia la derecha porque el observador del rotor, él ve como que gira en sentido contrario. ¿Está bien? Entonces acá la FEN es entrante y acá abajo la FEN es saliente. Como es una espira en cortocircuito, esto es una espira en cortocircuito, que da la vuelta y vuelve, ¿sí? Una espira, un alambre cerrado. Entonces esto va a hacer circular una corriente
que va a ir en este sentido y va a venir después en este otro sentido. Esta es la corriente. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué tenemos? Una corriente en un conductor que se encuentra dentro de un campo magnético. O sea, primero tuvimos la ley de Lenz-Faraday, derivada del flujo respecto del tiempo. Y ahora tenemos la ley de Ampère. Entonces, en el conductor se va a generar una fuerza. Esa fuerza la determinamos con la regla de la mano izquierda, que es más cómoda técnicamente. Entonces ahora el flujo atraviesa la palma. La corriente es entrante y entonces la fuerza es hacia la izquierda. Y en la parte inferior, el flujo atraviesa la palma, la corriente sale, la fuerza es hacia la derecha. Esas dos fuerzas producen un momento, un par, que hace girar el rotor en ese sentido. Si ustedes observan, el campo y el rotor giran los dos en el mismo sentido. Primera conclusión. Y segunda conclusión, primero los dos giran en el mismo sentido y segundo, la velocidad con que gira el rotor es distinta a la velocidad con que gira el campo. ¿Por qué? Y porque si giraran a la misma velocidad no habría barrido de líneas de campo. ¿Está bien? Yo les dije que esta era una máquina ideal. Para transformarla en una máquina real voy a utilizar ciertas propiedades que ustedes conocen de la corriente. Esas propiedades que ustedes conocen son las del campo rodante. Entonces, en lugar de tener un estator móvil, lo que hacemos es tener un estator con 3 bobinas desfasadas un cierto ángulo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá 2, 3, 4, 5. Acá otras 3 bobinas. 1, 2, 3, 4, 5. Acá otras 3 bobinas. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá otras 3 bobinas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Esta máquina tiene, por esta fase, esta la limitamos con una fase. Esta es los principios y fin de la misma fase. Esta es la fase S y esta sería alimentada por la fase P. Una máquina con el rotor, el estator bobinado. Entonces acá, supónganse, esta es UX, esta es BI y esta es WZ. ¿Sí? Es decir, 3 bobinas alimentadas por una corriente trifásica. Nosotros sabemos que acá se produce internamente un campo rodante. Es la propiedad que tienen las corrientes polifásicas, de más de 2 fases, producir campos rodantes. Entonces, como yo tengo un campo rodante, ya no me hace falta hacer girar el estator como lo hacía allá. Ahora el campo se mueve solo, gira solo. ¿Está claro? Gira solo, y entonces al girar solo, ¿qué voy a tener? Nosotros vamos a tener que el rotor, esa pieza que teníamos antes, ¿qué pasaba? Esta pieza que tenía la bobina acá, sigue estando,
no sé si los ángulos no me salieron, ¿no? No, nada que ver. Ustedes, por favor, ayúdenme con eso porque yo estoy pegado al pizarrón. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, entonces, esa espira sigue estando. Esa espira sigue estando. ¿Sí? Y acá, ¿qué pasó? Acá podemos decir cruz, 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 saliente, 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 saliente. Acá puede ser cruz también acá, en un instante. Eso lo va a determinar la corriente trifásica, punto, punto. Y acá puede ser también cruz, 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 cruz. Y acá punto, 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 punto. Perdón, al revés. Lo vamos a hacer al revés. Este es el punto, 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 punto. A ver. Punto, 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 punto. Y acá cruz, 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 cruz. Esto equivale a un par de polos y esto equivale a otro par de polos. O sea, norte acá, sur acá, que son los polos sombra, que están girando. Entonces, acá, al estar girando el campo, varía el flujo en el tiempo, se induce la FEM, entrante y saliente, como lo vimos recién, y entonces la corriente genera ahora el par que va a girar en el mismo sentido que lo hace el campo magnético. No a la misma velocidad. No, es lo mismo que tenías acá, nada más que acá el campo gira solo, no tengo que hacerlo girar, porque acá son dos imanes, en cambio acá estos polos sombra giran con el campo, entonces va a haber inducción de FEM en el rotor que hace circular la corriente al estar en cortocircuito. ¿Está bien? Eso hace que se produzca el par motor. Por supuesto, esas bobinas están conectadas, son trifásicas, a la bornera. Pueden estar conectadas, por ejemplo, en estrella. ¿Sí? De acá entra la corriente de la fase RST. O sea que el estator tranquilamente puede estar conectado en estrella, que se representa de esta forma, o bien se puede representar la estrella de esta forma. Entonces, acá yo hago el cortocircuito. Este sería el cortocircuito, que es eso que ustedes ven aquí. En la bornera, el cortocircuito se hace, o la estrella se hace, esto es equivalente a esto, es lo mismo. ¿Está? Entonces, de esa forma, el motor quedó funcionando sin necesidad de que yo haga girar esto. ¿Lo ven? Mecánicamente yo no tengo, ya esta parte es fija de la máquina, se puede incluso hasta anclar, se ancla de hecho. Y eso se llama, esa parte es el estator. El estator, porque es estático. Y esta parte es el rotor. Ese rotor puede construirse como el hámster, la jaula del hámster. Por eso es la forma más barata. ¿Por qué es la forma más barata? Y porque las ranuras, a ver si me sale, las ranuras del, a ver, vamos a, las ranuras se hacen así. Un dentado. ¿Sí? Entonces, supongamos que estas sean las ranuras. ¿Sí? Entonces, ahí estarían las ranuras. ¿Sí? Esa es la chapa del estator.
¿sí? Ahí es donde van a ir alojadas las bobinas del estator, ¿sí? ¿Qué sucede? Digamos, cuando yo hice esto, esta chapa es el negativo, el desperdicio. ¿Lo ven? Bueno, no está saliendo muy bien, pero ¿se entiende que es el desperdicio? El recorte. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Me estoy matando y díganme sí o no. Ese es el recorte. O sea, este sería el recorte. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esa chapa que es recorte se usa para el estator. Y la que tienen adentro se usa para el rotor. ¿Lo ven? Esta que está en azul es ahora el... Pieza material. claro, esto sería el desperdicio. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esto que sería desperdicio y que tiene la forma, digamos, es lo que se usa para colocar acá. Una a continuación de la otra. Y entonces allí se construye la jaula de ardilla. Por eso este motor es barato, porque no tiene desperdicio de material prácticamente. Lo que está por afuera lo uso para hacer el estator. ¿Lo ven? Porque las ranuras quedaron al revés. Y lo que está por adentro lo uso para fabricar el rotor. Y se llama jaula de ardilla porque en esa ranura se ponen unas barras que son de cobre. Exacto. En vez de espiras, en vez de alambre de cobre, tiene barras. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que tener es un cortocircuito nada más. Entonces, entre la primera y la última se pone un seguro que los aprisiona. Acá tiene un seguro. Se aprisionan, queda un paquete de chapas que tienen unas barras que están fundidas en cada ranura. ¿Entienden? Y todo eso se llama jaula de ardilla. Que la van a ver allá en el laboratorio, la pueden ver en esa máquina que está cortada al lado del pizarrón. Ahí lo pueden ver, la jaula de ardilla. Se puede construir así o se puede hacer de rotor bobinado. En lugar de poner barras, se pueden poner bobinas de cobre. En ese caso, en lugar de tener el eje así solo, hay que poner 3 anillos rozantes. Se le ponen 3 anillos, acá, 3 anillos, y a esos 3 anillos van conectadas las bobinas. ¿Sí? Eso se hace para mejorar las características de arranque de este motor. Entonces hay 2 tipos de rotor. El rotor bobinado, ¿sí?, que también necesita estar en cortocircuito, y el más barato es el rotor jaula de ardilla. ¿Ah? ¿Entendieron? Entonces, ese rotor gira más lento. Entonces, a menores vueltas, por eso se obtiene un parámetro que se llama resbalamiento, que es la relación entre la velocidad del campo, la velocidad del rotor referida a la velocidad del campo. Se llama resbalamiento. Es como que el rotor resbala dentro del campo magnético del estator. Entonces, esta máquina no se iguala. Esta máquina se llama asincrónica. Asincrónica, ¿por qué? Porque las 2 velocidades son distintas. O de inducción. ¿Por qué de inducción? Porque se produce la inducción de una FEM, de una fuerza electromotriz. En el concepto, esta máquina es la más parecida al transformador. Es como si fuera un transformador, pero con el rotor, que es el secundario, no estático, sino que gira y entregando un par motor. Ese o no sería más o menos como el desfasaje.
¿Cómo dijo? Ese. No, más bien es el retraso que lleva el rotor respecto del campo. Y puede ser adelanto también. Nunca iguales, pues si es igual, sería una máquina sincrónica, no habría fe, no produciría par. Y sería otra máquina, ¿está claro? Sí puede girar más rápido. En ese caso, le tenemos que entregar un momento para que supere la velocidad del campo. Ese momento se lo entrega mecánicamente otro dispositivo. En ese caso, en vez de ser motor, se transforma en generador. Se llama generador asincrónico. Y su aplicación más fuerte es en los aerogeneradores. En los aerogeneradores, la fuerza que mueve el rotor es la del viento. Entonces, al ser la fuerza del viento, puede que el rotor gire a más revoluciones que lo hace el campo. ¿Está claro? En vez de 3000 o 1500 RPM, puede girar a 2000. Y entonces se transforma en un generador asincrónico. Dos preguntas. Una, mientras mayor sea la diferencia de velocidad entre el rotor y el campo estatórico, más F va a generar. Estamos hablando del asincrónico. Sí, la sincrónica. No, en realidad... Porque posible la F, que velocidad. Claro, pero en ese caso sí, más par motor le tiene que producir usted. Por supuesto. Mayor velocidad de barrida del conductor con el campo. Claro. No generamos más. Claro, por eso, pero recordemos que ese par tiene que venir de otra máquina. A ver, si yo quiero mover a esta máquina, en vez de que me entregue par, yo lo quiero mover con un motor, por ejemplo, ¿cuál va a ser mi limitación? Y la velocidad de sincronismo. Porque eso lo determina la frecuencia. ¿Está bien? Por eso yo les estoy diciendo que eso sí tiene sentido cuando el motor primario es de otro origen que no sea eléctrico, como es la fuerza del viento, o un motor de combustión interna que trabaje a vueltas que superan la velocidad de sincronismo. Y la otra pregunta era si el campo rotórico, el campo del rotor y el rotor pueden girar en diferentes sentidos. Si uno gira por un lado y el otro gira para el otro. No sé. Porque por el principio de la inducción siempre lo acompaña en la misma dirección. Eso que usted está diciendo también me sirve para otra cuestión que no la acabo de decir. Yo dije que el campo giraba, por ejemplo, en este sentido y que el rotor lo sigue porque es por inducción. Ustedes saben que yo puedo cambiar el sentido de giro del campo rodante permutando dos fases. Entonces yo permuto dos fases del motor y el rotor cambia de sentido de giro. El campo gira en sentido contrario y el rotor lo sigue. ¿Está entendido? ¿Está entendido hasta acá? Lo que les acabo de presentar es el motor asincrónico trifásico. Otra máquina. ¿Está bien? Donde fíjense ustedes que no hay corriente continua. ¿Por qué? Porque solamente tenemos corriente alterna acá que se induce en el rotor. En cambio, en el motor sincrónico necesito corriente continua para producir los polos norte-sur. ¿Está bien? A ver cómo se ve. El otro día me cargaba el profesor Andolfo. ¿Lo conocen? De física. No sé si lo han tenido ustedes o quién.